Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio dice cosas muy bonitas y también importantes, como por ejemplo no entregar las cosas sagradas a los perros y a los cerdos. El significado que tienen los perros y los cerdos para los judíos es algo muy fuerte, peyorativo, pero en esa época era normal dentro de la cultura de ellos, y así se referían a los paganos, es decir, a los que no eran judíos. Les llamaban perros y cerdos. Entonces, las cosas de Dios, las cosas sagradas, no se les podía entregar a ellos, a menos que se convirtieran y pasaran a formar parte del pueblo judío, que no era tan fácil tampoco, pero era posible. Y Jesús le dice esto a los discípulos. De alguna manera hay que enlazarlo con los versículos siguientes. Entren por la puerta estrecha, porque la puerta que lleva a la perdición es muy ancha, espaciosa. La mayoría entra por ahí. Y la puerta que lleva a la salvación es escogida por muy pocos, porque es estrecha y es difícil. Es decir, para ser cristiano, para vivir bien los sacramentos, que son las cosas más sagradas que tenemos nosotros, las perlas, como dice acá, ¿no? Más preciosas, los tesoros mayores de la Iglesia, son los 7 sacramentos y los sacramentales también, pero sobre todo los 7 sacramentos. Hay que tener mucho cuidado a quien se le da los sacramentos, ¿no es verdad? Por eso la comunión, por ejemplo. Últimamente se ha despertado un gran fervor hacia la Eucaristía, y también más cuidado, más temor de Dios. ¿Cómo me acerco yo a recibir la hostia consagrada? Porque es lo más sagrado que tenemos. También el Papa Francisco nos ha estado hablando, por ejemplo, que no es bueno darle el sacramento del matrimonio a cualquier pareja que todavía no se ha preparado bien, y que es necesario que haya una mayor preparación. Y tiene bastante lógica lo que dice el Papa, dado que para recibir el orden sagrado, que es uno de los 7 sacramentos, los seminaristas se preparan mucho tiempo, como mínimo 7, 8 años. En nuestro oratorio mariano, por lo menos 12, 13 y en algunos casos hasta mucho más, porque el orden sagrado es algo tan especial que realmente hay que prepararse muy bien para recibirlo. Lo mismo la confesión, el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Da la impresión que en los últimos años o décadas hemos estado como dándole muy poco valor a estos sacramentos, ¿no? ¿En qué sentido? En que no estamos preparando bien tal vez a los niños, a los jóvenes y a los adultos que piden los sacramentos. Simplemente un par de charlas, una catequesis superficial, pero sin pedir o exigir en nombre de Jesús un mayor compromiso con la fe. Pareciera que una iglesia
que trata de modernizarse, que trata de vivir más a la altura de los tiempos, de agradar más a la mayoría, es lo que algunos creen como el camino correcto. Inclusive con esto del sínodo, de la sinodalidad, algunos han llegado a pensar eso, que una iglesia que incluya a todos, que le dé un espacio de apertura a todos, está en la línea correcta. Sí, cierto, siempre y cuando se haga también este llamado a la conversión, que es muy importante, porque Jesús dice que el camino que lleva a la salvación no es fácil, es una puerta estrecha, y el camino que lleva a la perdición es una puerta ancha y espaciosa. La mayoría entra por ahí. Entonces, no se trata de vivir la fe de cualquier manera, que vengan todos y no es necesario cambiar, no es necesario convertirse, no es necesario reconocer que uno es pecador, porque Dios nos ama tal como somos, Dios nos hizo así. Eso es mentira. Lo que dice Jesús hoy día es clarito. El camino que lleva a la salvación no es fácil. Es un camino empinado, una puerta estrecha y lamentablemente, aunque todos son llamados, pocos son escogidos, porque hay que decidir este camino que es con cruz. Y ahí cuando nos hablan de cruz, de sufrimiento por amor a Cristo, entonces pocos eligen esta puerta estrecha. En la primera lectura que escuchábamos hoy del libro de Génesis, capítulo 13, se da un ejemplo muy bueno. Está Abraham con su sobrino Lot, por ahí en el sur de Israel, cerca de Jerusalén, en esa zona. Y entonces pelean los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y Lot, que era el sobrino de Abraham, tal vez debería haber tenido más respeto con el patriarca, ¿no? Este es mi punto de vista personal. Sin embargo, se permitió esa pelea y llegó a tanto que Abraham tuvo que hablar con Lot, su sobrino, y le dijo: mira, sobrino, tú elige la mejor parte de la tierra prometida, la que tú quieras, pero lamentablemente vamos a tener que dividir a los pastores porque si no se van a matar entre ellos, ¿no? No logran convivir bien. Y Lot vio que había una parte que era preciosa, que era todo lo que ocupa hoy día toda esa zona, digamos, del Mar Muerto, que al principio era un valle verde y precioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que él eligió eso. Y Abraham se fue a la parte más desierta. Entonces, es bonita la actitud de Abraham porque él no quería pelear con su sobrino, era su pariente, y le dijo, a pesar de que él era el patriarca, el que tenía más autoridad: elige tú, hermano o sobrino, como se decía en esa época, hermano. Y él, en vez de elegir la parte peor, eligió la parte mejor. Diciendo otro ejemplo, es como comparar dos personas que preparan, ¿no es cierto?, dos bistecs de comida, los dos tienen mucha hambre, pero va el cocinero, el que preparó todo, ¿no es cierto?, se esforzó y está con la otra persona y le dice: tú elige. Y la otra persona va y elige el mejor pedazo de carne, ¿no es cierto?, el más grande, el más rico. Y la otra persona dice: conforme, somos amigos, no pasa nada, está bien, ¿no? La actitud de humildad, dejar que el otro se salga con la suya y para evitar una pelea, ser capaz, ¿no es cierto?, de humillarse. No es fácil eso, es muy, muy difícil elegir el camino del servicio, de la humillación, de la mansedumbre, de la paciencia, para mantener siempre la actitud del amor. El amor no es un camino fácil, pero es el camino que produce más felicidad, porque es el camino de Cristo. Jesús, que siendo Dios se hizo hombre y siendo inmaculado, Cordero Santo, se hizo la víctima por el pecado de todos nosotros. Él se echó la culpa a sí mismo para que nosotros tuviéramos libertad, para que tuviéramos el perdón
lo que realmente éramos pecadores. Eso es amor. Pidamos hoy día entonces al Señor, en este mes de su Sagrado Corazón, que nos ayude a tener esta actitud siempre de búsqueda del camino más difícil, inspirado por su Espíritu Santo, como lo hizo la Santísima Virgen, San José y todos los santos.